Pues hola a todos, muchísimas gracias por venir. La verdad es que me hace muchísima ilusión tanto venir a Vigo como Vigués Consorte, como apoyar una iniciativa tan bonita como la que me propusieron desde Ágora Valor en esta charla solidaria a beneficio de la Fundación CRIS contra el Cáncer. Bien, ¿qué os tengo que contar yo sobre el mundo de la empresa? A ver, el día que vendes una empresa y sales en la prensa, ese día te salen un montón de amigos nuevos, de admiradores, que no conocías. Tú sigues siendo igual de inteligente o igual de idiota que el día anterior, pero de repente te invitan a cosas. Te invitan a cosas, te llaman a sitios, porque todo el mundo asume que como has conseguido ese éxito que la gente anhela y que busca, pues tienes algún tipo de conocimiento arcano, has conseguido dominar y cabalgar la incertidumbre de la empresa. Pero quizá era solo que estabas en el sitio indicado en el momento indicado. Yo en mi caso tampoco acabo de tenerlo claro. El asunto, sea como fuere, es que en el 2024 yo vendí Tecnofor, que es la que solía ser mi empresa. Nos compró Singular, un grupo cotizado, una tecnológica cotizada, que tiene por costumbre integrar otras consultoras, otras compañías. Hace muy poquito, hace un par de semanas, ha integrado AMS, que es una consultora gallega, y un par de años antes que nosotros también integró Corunet, que también es otra consultora tecnológica con sede en Coruña. El asunto es que Tecnofor, en el momento de la venta, en ese momento de la celebración, del éxito, del traspaso, nos habíamos convertido en una consultora de automatización de procesos muy relevante. Estábamos en torno a 105 personas aproximadamente y estábamos en el ranking mundial de distribuidores del software de gestión de procesos que utilizábamos nosotros, que era Jira. Estábamos en torno al número 10 mundial. Teníamos oficinas en Madrid, en Colombia, en Uruguay, trabajábamos para clientes de Estados Unidos, de Singapur, de un montón de sitios. El asunto es cómo se llega hasta ahí. Dices tú, vale, ¿cómo llegas hasta este momento? Así que espero que os guste Quentin Tarantino porque lo voy a contar salteado. O sea, hay saltos temporales. Vais a ir viendo las referencias, son mis canas. Vale. Esta historia comienza en el 2005. En el 2005 yo me mudo de Albacete a Madrid, por amor, como todas las grandes historias, y acepto, y como había que comer, pues acepto el primer trabajo que me ofrecen en el call center de Tecnofor, haciendo emisión de llamada comercial, 1.100 euros al mes, de salario fijo y el 10% de lo que vendiese. Ahí arranca mi historia con Tecnofor. Yo no soy founder. Bueno, ahora ya sí, con la siguiente, pero en esta no soy founder, no soy fundador. Arranqué en el call center, pero tuve mucha suerte, porque, como os digo, es el 2005, me cogen los últimos años de la burbuja inmobiliaria, antes de que explote en el 2008, que de hecho en España se notó hasta el 2010, así que tuvimos unos años muy buenos donde vendimos mucho y yo gané un buen dinero, ganaba unos buenos sueldos, salario, al fin y al cabo, pero un buen salario, y aprendí mucho de ventas, aprendí mucho de tecnología, hasta que en el 2014 el fundador, ese sí, el founder, se marcha de la empresa, los socios buscan un idiota que quiera sentarse en el sillón de CEO y yo les pillaba como muy a mano. Dijeron, este señor, ya que está aquí, no querrá ser él. Y al final pues me liaron. Y de ahí fue director general y después CEO y después compré la empresa. Pues para venderla la tienes que haber comprado en algún momento primero. Pero la historia no comienza ahí, otro salto temporal. ¿Cuándo comienza mi carrera profesional? Mi carrera profesional empieza ahí. ¿Cómo se aprende a ser CEO de una consultora tecnológica multinacional? Limpiando pescado. O al menos se empieza por ahí. Esto es 1998, porque yo empecé a trabajar en el milenio pasado. Yo tenía 16 añitos cumplidos y me dedicaba a limpiar pescado en la empresa de mi padre. Mi padre tenía una empresa que la continúan mis hermanos en Albacete. Comprábamos pescado aquí en Vigo, precisamente, si es que yo tengo predilección por Vigo. O sea, algo me une aquí. Compraba pescado en Vigo, lo limpiábamos, lo preparábamos y lo distribuíamos por supermercados y restaurantes de Castilla-La Mancha. Así que
arranqué ahí. Arranqué ahí y creo que es algo muy importante, porque cuando desde muy pequeñito te metes dentro de las decisiones, de los problemas, de los retos, de las inquietudes de una pyme y ves cómo es de verdad la vida de un empresario, empiezan a formarse en ti unos fundamentos de qué es una empresa. Y de manera no prevista, pues luego terminé dirigiendo una y utilicé muchísimo de lo que aprendí cuando empecé ahí, más de 16 años. No sé, lo que nunca he sabido es por qué la foto está en blanco y negro, porque soy viejo, pero no es para tanto. O sea, no es para tanto. Bien. Otro salto. 2018. Veis que voy dando saltos de 20 años para adelante, 20 años para atrás. Vale. En 2018 fue un cambio de paradigma para Tecnofor, para esta empresa, esta consultora de procesos, esta implementadora de un software para gestión de procesos. Hubo un salto muy importante, nos dieron premios, nos expandimos, nos abrimos nuestra primera oficina en Uruguay, teníamos clientes molones, nuestro software lo utilizaba Samsung, Jaguar, la NASA, o sea, nos iba muy bien. Y de repente dices, te ves en un velero en la bahía de San Francisco, rodeado de un montón de gente, de la gente más inteligente de tu sector a nivel mundial. Dices tú, ¿cómo se pasa de limpiar lenguados a que te dejen subirte en este barco? O sea, a que te dejen formar parte de ser uno de estos. Y reflexionas un montón. Oye, ¿cómo se pasa? Pues cometiendo muchísimos errores. Muchísimos. No lo suficientemente graves como para morirte, porque si te mueres, pues ya no hay vida después. No tienes una empresa lustrosa que poder venderle a nadie. Pero cometiendo muchísimos errores. No lo suficientemente graves y acertando, teniendo muchísima suerte con el momento de proponer nuevas iniciativas, de meterte en charcos nuevos. Porque tuvimos la fortuna de proponer nuevos proyectos, nuevas aventuras, de incluso comprar una empresa, que también nos atrevimos a comprar una empresa pequeñita, y fueron momentos en que la marea nos ayudaba. Entonces, os recomiendo no nadar contra la marea, en los negocios tampoco. Sin embargo, cuando hay marea, te arrastra y te lleva. Tuvimos mucha fortuna de cometer muchos errores, pero no mortales, y tener unos cuantos golpes de fortuna respecto al timing, al momento en el cual pusimos las iniciativas en marcha. Y con esto estaríais situados respecto a la historia que os voy a contar. Marco temporal y quién soy. Bueno, pues soy Pablo Grueso. Mi historia es más interesante que yo, por eso empiezo contando la historia. Soy Pablo Grueso, soy empresario, soy consultor de estrategia, llevo más de 20 años en el sector de la tecnología. Siempre lo digo porque a todo el mundo le gusta. Yo soy de los que sí que vendieron una empresa, hicimos un buen exit. No millonario de estos que se ven en la prensa, pero estuvo bien. Y actualmente he fundado, como decía Jorge, he fundado Shellment, que es una plataforma tokenizada de ahorro inmobiliario. Luego os cuento algo más si os interesa saber de blockchain y de cómo representar un inmueble en una blockchain. Y, como dice Jorge también, soy muy brasas en redes sociales, comparto contenido. Es una forma, me vais a encontrar ahí si de verdad os resulta interesante o queréis saber más, porque siempre he tenido las redes sociales y crear contenido. También tengo una newsletter y hago podcast y soy muy brasas. Pero es una forma de canalizar lo que pienso, lo que estoy pensando, lo que he aprendido, porque lo siento como, en cierta manera, cierta responsabilidad. A mí me ha ayudado mucho un montón de gente que en un momento de mi vida se han parado a explicarme algo, a enseñarme algo de los negocios, de la vida o lo que sea, y creo que hay un cierto favor en cadena de, oye, a mí me ayudaron y me contaron cosas, pues yo voy a contarle a quien me quiera escuchar lo que he aprendido. Vale. Y cuando la gente de Ágora Valor, José, Jorge, me proponen esta charla, a lo cual les digo que sí inmediatamente, me sugieren, oye, ¿por qué no lo enfocas desde qué diferencia hay entre emprender en el 2005 y emprender en el 2025?
Y la verdad es que me resultó muy interesante. Me resultó muy interesante porque ha cambiado mucho, el contexto ha cambiado muchísimo. Yo también, como se puede observar. Es un hecho. Me pareció muy interesante hacer un repaso de, oye, ¿cuáles son esos errores que yo he ido cometiendo, que he ido aprendiendo en este lapso y que estoy haciendo diferente ahora en mi nueva aventura empresarial? Entonces, lo que he hecho es seleccionar 10 áreas que para mí son las más relevantes a la hora de emprender, de poner una empresa, de dirigir una empresa, y extraeros aprendizajes, cosas que en mi modesta experiencia, no pretendo sentar cátedra, pretendo contaros cómo lo he visto yo, qué me ha pasado a mí y hablaros desde mi experiencia. Y si después de la charla os consigo evitar un error en cualquier cosa que hagáis a futuro, yo seré un hombre mucho más feliz. Bien, pues con esto arranco la parte mollar. 10 áreas de una empresa. Voy controlando el tiempo porque yo me enrollo. ¿Cuál presión? No, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, yo siempre arranco por ventas. En una empresa siempre empiezo por ventas. Una empresa puede existir sin ningún otro área más que ventas, pero nunca sin ventas. Una empresa es ventas. Porque las ventas te van a obligar a afrontar el proceso de vender, te van a obligar a definir qué quieres vender, a quién se lo quieres vender, a qué pricing, cómo quieres ser percibido. Sin esos elementos que son fundamentales a la hora de vender, no hay empresa. Tú puedes externalizar administración, tú puedes externalizar producción, lo hacemos en China, o lo hacemos en India, lo hacemos donde sea. Tú puedes externalizar muchísimas cosas, pero las ventas no. Las ventas forman parte consustancial de qué es una empresa, de qué es tu empresa, de cómo quieres llegar al mercado. Por eso arranco siempre por las ventas. Aparte que soy un tío de ventas, ya os lo he dicho, que empecé trabajando en ventas y por lo que sea tengo sesgo. Yo miro el mundo desde mi cristalito. Vale. El primer error que yo cometí, 2005, el primer error severo que yo cometí, no mortal pero severo, fue utilizar una metodología de ventas que se llamaba Spin Selling, S-P-I-N. Es un modelo estructurado de preguntas. Es una aproximación a la venta en torno a preguntas de situación, problema, implicación y necesidad. Me sigo acordando, Virgen Santa, qué horror. Situación, problema, implicación y necesidad. Básicamente es una metodología estadounidense que lo que busca es que emerjan cuáles son las necesidades, los deseos del cliente, sus objeciones y resolverlas. Ahí aprendí que a los anglosajones les gusta que les vendan, pero a los latinos nos gusta comprar. Entonces generaba una fricción cultural enorme. Ahí aprendí que la venta tiene una relación enorme con la cultura del lugar donde estás vendiendo. Por eso existe un canal de partners donde hay un fabricante de software en Australia, como era el caso de este software que nosotros distribuíamos, que necesita empresas locales que distribuyan su producto, porque necesitas localizarlo a nivel idiomático, a nivel conceptual, a nivel cultural, a muchos niveles. Entonces, tras ese infausto paso por metodologías de ventas americanas, pero eso no es todo, Mike, ese tipo de cosas, desarrollamos nuestra propia visión sobre las ventas. Y ahí nos empezó a ir muy bien. Y entendimos que vender es comunicar. Entendimos que la venta es un ejercicio de comunicación, de entender cuáles son los atributos, las características diferenciales de tu producto y hacérselas saber a otra persona. Si es que va de eso, no va más. Oye, esto es lo que hace mi producto y yo te lo cuento. Y como a los latinos nos gusta comprar, si quiere el otro ya te lo dirá. No, hazle un cierre, hazle un no sé qué. Y es que no nos dejamos. Es que a los latinos nos gusta comprar. No nos gusta que nos vendan. Entonces, vender es un ejercicio de comunicación. Y nos fue muchísimo mejor cuando lo interpretamos desde esa perspectiva. Después otra cosa que aprendí, y de esto tengo muchísimo escrito, y de hecho quizás es uno de los puntos más diferenciales de mi speech y de mi discurso, tiene que ver con los incentivos, porque hay algo muy usual en ventas, y es poner incentivos. Bonus, comisiones, rebates, llámalo X. Bien, incentivar determinados tipos de comportamiento. Yo lo he intentado todo. Y me atrevo a decir que lo he intentado todo, 20 años dándole vueltas a los temas de los incentivos, a diseño de incentivos y demás. Mi recomendación es que si os lo podéis permitir, no pongáis incentivos.
Hay momentos en los que no te los puedes permitir. ¿Por qué? Porque tienes presión social, porque la propia persona te lo pide. Es que soy un comercial, pues tendré que tener incentivos, tendré que tener comisiones, pues vaya sitio. Vale. Nosotros, después de muchos años, muchos, con todo tipo de esquemas comerciales, una de las cosas que hicimos fue quitarlo y pasar los variables a fijos. Le pagábamos a la gente igual. Oye, tú llevas aquí mogollón de años, ¿cuánto te sacas a final de año? ¿X mil? Te lo paso a fijo. Y nos olvidamos de esto. Y la empresa empezó a funcionar muchísimo mejor. Es cierto que no es fácil, barato, o sea, no es gratis. No es gratis. Porque la clave está en seleccionar personas que ya tienen ese comportamiento. O mejor dicho, no intentar modificar el comportamiento de gente adulta, de profesionales asentados, en base a caramelitos y bonus económicos. Si tú contratas un comercial, en este caso, porque en ventas es donde más se da, para que haga llamadas de teléfono y la persona es muy tímida, muy cortada y solamente manda correos electrónicos y WhatsApps, no lo vas a conseguir. No vas a conseguir que levante el teléfono y llame, porque tendría que luchar contra sí mismo. No lo hace. Simplemente quemas a la persona y te quemas tú. Y la persona, si además es inteligente, te dará siempre una excusa estupenda de por qué no era el momento conveniente para hacer esa llamada. Y la tendrá esa excusa, y la encontrará. Pero tú no avanzarás. Intentar modificar comportamientos de personas adultas y formadas en base a bonus y comisiones, a mí es algo que me ha ido muy mal. No os lo recomendaría en ningún caso. Y pasamos a la siguiente parcela, que para mí es la siguiente en importancia, es el talento de una empresa. A menos que tu empresa se dedique a las infraestructuras o a gestionar una licencia gubernamental o algo así, tu empresa vale tanto como la gente que está en ella. Eso es lo que vale tu empresa, la gente que está en ella. Entonces, cuando empiezas en una empresa, la primera pregunta que surge siempre es la de, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Primamos el talento o primamos el sistema? Como los entrenadores de fútbol. Oye, ¿vamos a talento o vamos a sistema? Y ahí hay otra cosa que yo he aprendido dejándome un poco de piel y sangre en mi carrera, que es algo que tiene que ver con la madurez de tu organización. Cuando estás empezando, tienes que primar el talento. Ficha a los que puedas, al mayor talento que puedas, a la gente que esté dispuesta a irse contigo a tu proyecto y a trabajar a los mejores que puedas. Y serán perfiles variopintos, será algo que tendrás que orquestar de alguna forma y tú mismo hacer de argamasa para tapar los huecos que quedan en el sistema. Emprender, ¿quién dijo que emprender es fácil y bonito? ¿Vas a hacer tú lo que tú quieres? No, vas a ser la masilla tapajuntas de los huecos que dejan ese talento que has conseguido reclutar. Entonces, lo que yo he aprendido es eso. Al principio, lo que puedas. Lía al que puedas para que se vaya a trabajar contigo, cuanto más talento mejor. Prima el talento. Aunque esté el equipo descompensado, desbalanceado, ya lo balanceas tú luego. Haz lo que puedas, pero necesitas ese talento para empezar. Pero luego, de manera natural, cuando la compañía va creciendo, cuando vais siendo más, tienes que ir girando hacia el sistema y primar al sistema. Y es duro porque hay gente que te ha acompañado desde el principio que no va a encontrar su lugar y vas a tener otro tipo de problemas. Pero los clientes al final buscan cierta predictibilidad en sus servicios y sin un sistema no se lo vas a poder dar, porque vas a depender del talento de ese día, de cómo esté la gente y va a ser muchísimo más difícil. Entonces, no es talento versus sistema, sino en qué momento estás. Hay momentos de pilla talento, lo que sea, y momentos en los que tienes que tender hacia el sistema. Y luego también, otra de las cosas que aprendí a cabezazos, como os he dicho, yo tengo cierta vocación docente, o de mentoría, si me apuras, porque docente yo clases no doy muchas, pero de mentoría sí, de creer en que la gente se puede desarrollar, que la gente puede pasar de limpiar pescado a dirigir una empresa. Lo creo, lo he visto. No todo el mundo y no todo el mundo tiene por qué querer, pero el talento se desarrolla, es un hecho. Ahora, el talento se desarrolla, pero no lo puedes planificar. No puedes contar con que el talento de una persona va a crecer a un nivel determinado, a un ritmo determinado o en una dirección determinada. No puedes contar con ello. No es algo que tú puedas planificar, no es algo que puedas prever. De nuevo, volviendo al símil futbolístico, si tú pudieses generar talento,
pudieses predecir cómo va a evolucionar ese talento, no habría ojeadores del fútbol viendo las canteras de todo el mundo. Simplemente en tu ciudad cogerías a un grupo de chavales y les formarías para que tuviesen el talento y las habilidades que tú quieres que tengan. Eso no pasa en el fútbol. No pasa tampoco en la empresa. Hay gente que se queda en el camino porque quiere otras cosas, porque se despista, porque no tenía esa capacidad. Parece que todo el mundo tiene que tener la capacidad y no es así. Entonces, el talento no lo puedes planificar. Tú no puedes predecir cómo va a ser esa persona pasada. Yo he tenido compañeros, he tenido empleados 17 años conmigo y han pasado temporadas en las cuales pues, han estado muy planos en su mismo puesto, después han dado un estirón enorme porque algo les motivaba, porque por lo que sea, sucedió, se dio el contexto y luego han sufrido parones por situaciones familiares, no lo puedes planificar. Es uno de mis grandes aprendizajes y donde yo me he llevado muchas sinsabores, disgustos. De nuevo, muchas veces propia frustración tuya. Que dices tú, ya, pero te prometí yo que iba a crecer como talento, iba a llegar a algún sitio, te prometí yo alguna vez que tenía tu misma ambición y que queríamos llegar lejos. No, yo solo quería mi puesto de trabajo y es legítimo. Otra cosa es que a eso se aprende yo al menos, que soy idiota, lo he aprendido con mucho tiempo, después de mucha frustración. Vale, siguiente punto. Otra de las funciones que siempre se le encasquetan a un CEO, como si tuviese que ser, no sé, algo que viene en el ADN o algo así, es crear el modelo organizativo. Tu organigrama, tu sistema, tu modelo de procesos, tus cajitas, tus flechas, tus cosas, tu modelo de organización. Y ahí también me he dado algún cabezazo. Una de las frases que más me gustan y he construido, Tecnofor se construyó, los servicios de Tecnofor se construyeron en torno a esta frase, que es de George Box, un estadístico del siglo pasado, que dice que todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Al final, toda representación, el mapa no es el territorio, toda representación de la realidad está comprimida, pierde, ¿vale? Entonces, el organigrama de tu empresa, tu mapa de procesos no representa tu empresa. Tú crees que sí, pero no. Esto también es algo que aprendes a cabezazos. Tú crees que sí, pero no. Hay un montón... todo lo que rodea a tu empresa es lo que yo llamo como etéreo, como una nube. Las cosas no están claramente definidas como tú las has pintado en el plano. Tú las has pintado en el organigrama, que tienes un flujo, que primero entra la propuesta por el comercial y del comercial pasa a los preventas y de los preventas pasan a producción y después si hay algún tipo de inconveniente vuelve a entrar el comercial, se entrega, se factura, se cobra y se festeja. Bien, suerte con eso. La vida tiene sus propios planes. Te pasas más tiempo gestionando excepciones al proceso de, ay no, pero en este caso no, porque no sé qué. Ah, en este caso no, hay que hacer la factura primero. ¿Por qué? Porque es una administración pública y se le acaba el presupuesto, entonces hay que facturar primero. Vale, pero ¿cómo voy a facturar si no sé lo que vamos a entregar? Y te pasas la vida haciendo eso. Entonces, un organigrama, un mapa de procesos es una representación de la realidad errónea. Es útil. Es útil. Te ayuda a poder transmitir qué es lo que quieres hacer a un montón de gente de una manera directa, de una manera más simple, de una manera más tangible. Pero es erróneo. No puedes intentar plasmar la realidad en un modelo. Cuando llegas a suficientemente bueno, es una frase de un amigo mío, suficientemente bueno, sí. ¿Sabemos que es erróneo? Sí, pero suficientemente bueno para avanzar. Tienes suficiente cobertura sobre lo que tú quieres, es suficiente. Y eso te lleva a que llega un momento en el que te das cuenta. Estoy muy futbolístico, no suelo hacer yo tanta analogía futbolística, pero que me venía muy bien. Llegas a un momento en el cual asumes que el córner lo tiene que rematar el que esté mejor posicionado. No puedes tener un responsable de rematar córners, ¿vale? O sea, eso no existe. Puedes tener un responsable de tirar penaltis. ¿Por qué? Porque son situaciones totalmente predecibles y totalmente medidas. Oye, va a haber una portería, va a haber un portero, va a haber un balón. Puedes tener un responsable de tirar los penaltis, pero no puedes tener un responsable de rematar los corners. Los corners, pues todo se embarulla, la gente se mueve y oye, si tú has definido cuál es el objetivo de la organización, pues el que mejor esté que le dé para adentro. O sea, hay una cosa así redonda, sigue esférica, pues el que mejor le pille que remate. Saltándose el organigrama y la planificación,
la mayor parte de las veces no, porque tu plano estará mal hecho, pero en muchas ocasiones, muchas más de las que te gustaría asumir, como CEO que has pintado cajitas y que de verdad sabes tu negocio y conoces a tu gente, pues te va a pasar mucho más de lo que tú asumes. Entonces, al final tiene que haber unos objetivos generales muy sencillos, que todo el mundo sepa que esto va de meter la bola allí dentro. No te esperes a que venga el responsable de hacerlo, es que eres tú. Esta vez, en esta situación especial, eres tú. Y luego aprendí otra cosa también, no menor. Aquí también me he desgastado mucho. Innovar en organización interna es complejo y poco rentable. Uno se viene arriba y dice, bueno, pues voy a contradecir a todos los que son la literatura de las jerarquías de los últimos 2000 años y voy a crear yo un modelo distinto. O sea, llevamos con jerarquías anidadas desde la época de las legiones romanas, ¿vale? O sea, sabéis, jerarquías anidadas. Un responsable que reporta a la capa superior y así sucesivamente. Vale. Y tú te vienes arriba y dices, tú, me voy a poner a hacer esto. Puede que lo consigas incluso. Nosotros hicimos algunas innovaciones interesantes, pero aquello no era rentable. Lo primero, tienes que ser un experto, o sea, tienes que asumir que para innovar en una disciplina que está tan asentada como son los modelos organizativos, tienes que ser un experto de esto. Y yo os recomendaría encarecidamente que seáis expertos de los servicios que presta vuestra empresa, no de miraros al ombligo. Os lo digo por experiencia propia. Dices tú, oye, es súper cómodo lo de mirarse uno al ombligo y dedicarse a cambiar las cajitas y las funciones de la gente y los cargos, porque no están representando bien. Mira, os recomiendo encarecidamente dedicar todo ese esfuerzo y energía y talento en volveros expertos de los servicios que prestan vuestras empresas. Aquello por lo que os pagan los clientes por resolver. Porque es que incluso, es poco rentable porque incluso en el hipotético caso que de verdad consigáis innovar, es que somos muy molones y hemos conseguido un sistema organizativo nuevo. Después tienes que conseguir que el personal deje de comportarse como ha aprendido en todos otros puestos de trabajo, todo lo que han aprendido a lo largo de su vida, para comportarse de una manera nueva. Suerte con eso. Es como inventar, o sea, cuando uno es niño y se inventa un idioma, un lenguaje con sus colegas, vale, es divertido, pero no renta, ¿vale? O sea, no, aquello no te pagan más por eso, los clientes. No, tus empleados no son más felices, tus clientes no reciben un mejor servicio, es muy difícil. Puedes afinar procesos, puedes hacer ciertas cositas, pero ponerte a innovar en organización interna no es algo que yo recomendaría, y lo he intentado mucho. Más cosas. De esto ya os hablaba en mi historia, que yo le doy mucha importancia al momento, a la gestión de en qué momento estamos. Porque la vida en la empresa, la vida en general, pero la vida en la empresa no es lineal. Son saltos, son momentos. Hay momentos que son frenéticos y todo te empuja, la vida te empuja y el mar te empuja. Y otros en los que tu único objetivo es sobrevivir un día más para seguir intentándolo. De hecho, la mayor parte de los días es eso, es sobrevivir un día más. Pagar las nóminas este mes también. La mayor parte del tiempo. Yo os contaba la historia de Tecnofor y a nosotros nos fue bien, os decía, en el 2018. Abrimos en el 2005. Durante muchos años, el objetivo era sobrevivir un día más. Muchísimos. Tuvimos un momento bueno allá por 2008-2009, que os decía, pero desde 2010 que nos pega la crisis de lleno. La empresa se quedó en la mitad de facturación, la mitad de gente. Desde 2010 hasta 2017 comimos barro, 7 años, donde lo único que estás haciendo es, bueno, pues sobrevivir un día más, es ganarte el derecho a volver a intentarlo. Porque las cosas suceden cuando suceden. Al mercado, a la empresa, le da igual cuándo has puesto tú la empresa, o cuánta ilusión tienes, o cuánta falta te hace. O lo buenísima que es tu idea, incluso aunque tu idea sea buenísima y tú lo tengas totalmente claro, que la idea es muy buena y cubre una parcela en el mercado. Si no hay una corriente social, lo que yo llamo esas mareas, que te empujan, lo único que vas a hacer es nadar para no moverte del sitio. No vas a avanzar. Si no hay un contexto, porque al final todo se mueve en modas. Se pone de moda los tamagotchis.
Y dices tú, pues se ponen de moda. Se ponen de moda los cigarros electrónicos. Las cosas suceden cuando suceden. Y si te pilla en el agua, puedes subirte a una ola. Si intentas, porque las olas tienen su propia vida, no les preocupas tú de cuándo has puesto tu empresa, que ahora no me viene bien. No, mira, la ola arranca cuando ella quiere, lleva la fuerza que ella quiere y lleva la dirección que ella quiere. Y tú pillas ola o no, según lo estés de hábil. A mí se me han escapado olas y he hecho eso, perseguirlas. Craso error. Si la ola se te ha escapado, pues te esperas a la siguiente. Pero si no te desgastas, si no te pilla en el agua, y cuando digo en el agua es que ya tienes una estructura montada, una narrativa construida, el mercado ya te identifica como un player. O sea, imaginaos, por ejemplo del Tamagotchi, que me lo acabo de inventar, imaginaos que yo soy juguetero. Dices tú, vale, ya me identifica el mercado como juguetero. Es fácil que yo me intente subir a esa ola, ¿vale? Pero si soy juguetero, no me puedo pillar la ola de los cigarrillos electrónicos. No me ha pillado la ola. Entonces, si el mercado ya me identifica, tengo una estructura montada y me identifican de esa manera, perseguir la ola. ¿Qué está de moda ahora? La IA. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lenguados con IA? No. O sea, os lo recomiendo encarecidamente. Yo sabéis que intento pontificar lo mínimo. Intento hablaros desde mi experiencia. Craso error. No se persiguen las olas. La ola se te escapó, se te escapó. ¿Que solamente vas a avanzar cuando haya una ola? También os lo digo. No, a base de esfuerzo y trabajo duro convenceré al mercado de que compre mi solución, porque pasa poco. O sea, eso, echarle a la lotería y convencer al mercado de que la solución a su problema es la que tú tienes, suerte con eso. ¿Lo puede hacer Steve Jobs? Puede. ¿Somos Steve Jobs? No. Tienes que subirte a las olas que ya ha montado otro. Y no perseguirlas. Más cosas. Dirección. Cuando uno pone su empresa, a lo que piensa que se va a dirigir es a dirigir. Sí. Y al final las tareas de dirección son esas que haces en los ratos muertos mientras estás apagando incendios. Estás tú apagando un incendio y hasta el siguiente haces algo de dirección y luego te vas al otro incendio. Una de las cosas que yo he aprendido dirigiendo una empresa es una realidad compleja. No confundir con complicado en el marco Cinefin, para los que no lo conozcan. Complicado puede ser un helicóptero, que dices, tiene muchas piezas, pero un reloj, pero tú al final lo montas. Una realidad compleja, los comportamientos emergen de las relaciones entre sus elementos. Entonces tú no puedes predecir, es como el córner, tú no puedes predecir cómo va a terminar un córner. Y fíjate que es limitado, que al final va a haber como mucho 20 personas allí enredadas. Es mucho más complejo. Una empresa es una realidad compleja. Entonces, cuando estás gestionando una realidad compleja, no existe la resolución de problemas. Tú los problemas no los resuelves. Los cambias por otro que en ese momento te gusta más. Dices tú, mira, tengo este problema y tengo que tomar una decisión. Y esa decisión va a tener pros y contras. Y en ese momento los pros te vienen muy bien. Dices tú, ¡oh, qué maravilla! Pues ahora lo vamos a hacer así. Pero viene con sus contras incorporados. Y los contras siguen allí. Y los contras en algún momento se manifestarán. Os pongo un ejemplo, que a mí me pasa mucho porque Tecnoforo era una empresa, una consultora de automatización de procesos, así que vendíamos muchos servicios profesionales. Cuando vendes servicios profesionales dependes de el personal que tienes. Y de vez en cuando tienes muy buen personal, vienen, te los fichan y les hacen ofertas de trabajo. Y encima, si eres medio decente, pues te tienes que alegrar por ellos, porque es tu gente y le están haciendo ofertas. Entonces, pero te rompen. Dices tú, vale, entonces me rompes el servicio. Si te vas, ¿qué hago? ¿Hago contraoferta o no hago contraoferta? No tiene solución. Si le haces contraoferta, tendrás unos problemas, y si no le haces contraoferta, tendrás otros. Pero lo que más te duela en este momento, o lo que menos, según se vea, porque no lo vas a resolver. Los problemas en una empresa, cuando gestionas, cambias unos problemas por otros. No los resuelves. Y otra cosa que aprendí en el mundo de la dirección es que las decisiones se toman con información imperfecta. Llega uno naif al mundo de la dirección de la empresa y dices, donde los demás fracasaron, yo triunfaré. Los demás toman las decisiones basadas en creencias.
en sentimientos y yo las tomaré basadas en datos, con un enfoque muy analítico y no tomaré la decisión hasta que sepamos bien qué es lo que va a suceder. En la vida conseguirás tú eso. Al final, las decisiones las haces basadas en información imperfecta y basadas en una hipótesis de lo que tú crees que va a pasar en el futuro. Es una apuesta sobre el futuro. Si tú puedes meterlo en una fórmula matemática y puedes despejar las variables, puedes despejar las incógnitas, no son decisiones, es resolución de ecuaciones. Y pertenecen a otro plano totalmente distinto. Es un trabajo matemático. Las decisiones son una expresión de lo que tú crees que va a pasar en el principio. Pues mira, nos vamos a expandir a, una de las últimas que yo tomé, a Argentina. ¿Por qué? Porque yo creo que con el cambio de gobierno se van a abrir al exterior y vamos a poder, basado en lo que tú crees que va a pasar mañana, no lo que pasó ayer. Como dice mi amigo Javier, no puedes conducir mirando por los espejos retrovisores. Tienes que jugártela a lo que tú crees que va a suceder. La toma de decisiones siempre es con información imperfecta, porque si no estás resolviendo ecuaciones, y basado en lo que tú crees que va a suceder. Y eso te quita un peso enorme, porque si no eres consciente de esto, crees que estás tomando las decisiones mal, que eres un amateur de las decisiones. Claro, es que los grandes directivos de las grandes empresas multinacionales que tienen sistemas informáticos con muchísimos datos, ellos sí toman las decisiones basadas en datos y un jamón. Les pasa exactamente lo mismo, porque al final te la juegas a lo que tú crees que va a suceder en el futuro. Otra, finanzas. A mí me preguntan mucho, oye, ¿y tú qué has leído para esto de ser CEO? ¿Y tú en qué te has formado? He leído muchas cosas variadas, pero no tengo una biblia de referencia. Son un corpus formado de muchas fuentes. Para mí mi mayor fuente de inspiración fue un tuit. Y cabe en un tuit lo de ser un CEO. Un CEO se dedica a definir la visión de producto, a fichar el mejor talento que pueda y a mantener dinero en caja. Los dolores de cabeza más gordos vienen de minusvalorar la tercera. Mantener dinero en caja no es tan fácil. Cuando uno pone una empresa, y más ahora que está súper de moda, ponemos una empresa, hay que buscar una ronda de financiación. Bien, hay que buscar un fondo de inversión, un venture capital, hay que buscar una ronda de financiación. Y está muy bien, existen para eso. Pero normalmente el emprendedor está asumiendo que es una subvención a fondo perdido de una gente que tiene mucho dinero y le sobra para que tú persigas tus sueños, ¿vale? La naturaleza de la inversión importa mucho más que la cuantía de la inversión. Tú estás buscando todo el dinero que yo pueda conseguir, ya, pero buscas capital, buscas deuda, el capital financia incertidumbre, la deuda financia certidumbres, la naturaleza de lo que tú quieres financiar o para qué quieres el dinero importa mucho más que la cuantía y quién te lo está dando. En todo caso, mi director financiero, Juan Arellano, al que quiero mucho, me convenció de esto. La mejor financiación, ni fondos ni bancos. Vender mucho y cobrarlo pronto. Y es verdad, y te ayuda a la hora de diseñar la organización de tu empresa, porque dices, vale, vamos a hacer primero algunos servicios que sean pequeños, que nos den una cierta caja con la que me pueda meter en aventuras más grandes. Y empiezas a secuenciar tu empresa en lugar de donde quieres que termine. Oye, ¿qué podemos financiar ahora? ¿Podemos hacer que sean los clientes los que nos vayan financiando la fiesta y vayamos construyendo sobre eso? En mi recomendación y en mi experiencia es muchísimo mejor. Y luego hay otra, respecto a las finanzas, que es también mucho mantra tuitero, mucho mantra de gurú del emprendimiento, que es no te dediques a ajustar los gastos, porque eso es finito. Tu capacidad de mejora de tu empresa en base a limar gastos es limitada. Sin embargo, los ingresos son infinitos. Tu crecimiento puede ser infinito. Hombre, sí. Eso queda muy bonito para un tuit. Pero sobre el ajuste de gastos tienes pleno control. Tú decides dónde vas a tocar y qué sacrificios vas a hacer, y respecto al crecimiento de los ingresos depende de la voluntad de otros. Entonces tienes muchísimo menos control. Si estás en una situación apurada, y nosotros las hemos pasado durante 20 años pasando varias crisis, las hemos pasado de todos los colores, es mucho más fácil y predecible accionar un recorte de gastos que un incremento de ingresos. ¿Que lo que mola es incrementar ingresos? Pues ya te lo digo yo, pero no es controlable. Le pasa lo que al talento, no es predecible, no es tan predecible. Ni en la intensidad ni en el momento. Venga. Otra de las cosas que se le pide a un CEO, y además es súper divertido, es estrategia.
hacer estrategia. Hacer estrategia es súper divertido hasta que te pones a hacerlo bien. Cuando te pones a hacerlo bien, pierde gracia. Porque estrategia fundamentalmente es renunciar, es podar. Hay muchas escuelas de pensamiento estratégico para el mundo empresarial, muchísimas. A mí la que me gusta es la de Richard Rumelt. Tiene un libro muy bueno que es Good Strategy, Bad Strategy, estrategia buena, estrategia mala, y él lo plantea de esa manera. Estrategia es renunciar, es decir que no a aquello que te saca del foco, de lo que te saca del camino que tú quieres mantener. Pero ya os decía antes que todo lo que rodea a la empresa es como niebla. No está claro si aquella oportunidad que te aparece está dentro de lo que tú quieres hacer o no del todo. Y hay mucha gente que viene, te dice, ya, pero es que podríamos meternos a vender Tamagotchis, que ahora hay mucho dinero, o IA. Oye, ¿por qué nos metemos a vender IA, que da mucho dinero? Te puede estar desviando y te puede estar sacando de tu foco, de tu estructura financiera, de tu estructura de talento. Tienes que tomar decisiones muy complicadas y decir, vale, esto era el gran pivot que iba a hacer de mi empresa algo grande y relevante, o es algo que me saca de foco. No es gracioso. O sea, son momentos en los cuales dices tú, pues me la tengo que jugar a qué creo. Y a veces aciertas y a veces no. En definitiva, estrategia es renunciar. Y otra de las cosas que a nosotros nos fue excepcionalmente bien, pues aquí yo soy muy filosófico y muy brasas, es lo de entender tu negocio conceptualmente, filosóficamente, entender qué eres. Cuando yo llego a director general de Tecnofor, llevábamos 9 años siendo un centro de formación. Un centro de formación en tecnología. Os he contado que después éramos una consultora de procesos, ¿verdad? Pues hasta ese momento éramos un centro de formación en tecnología. Y cuando yo llego a la dirección general, dices tú, ¿qué somos? Pues una academia. Vienen gente que necesita aprender una tecnología nueva para usarla en su empresa, nos paga una plaza, su empresa normalmente nos paga una plaza, y viene esa persona, toma su curso y se va feliz y contento. Vale. Y lo que entendimos, cuando lo analizamos filosóficamente, conceptualmente, oye, ¿pero esto qué es? Oye, esto es un lugar donde viene el personal informático durante 9 años, han estado viniendo de manera recurrente y nos tienen cierta consideración, porque al final somos sus profes. Somos nosotros los que estamos de pie y ellos sentados. Entonces, solamente con eso ya parece que tienes razón. Claro, y la formación se la vendes a muchísimas empresas distintas que están en momentos diferentes. Éramos una plataforma comercial. Realmente, lo que éramos era una plataforma comercial. Teníamos un montón de relaciones con un montón de gente que que valoraba nuestro criterio y nuestra aproximación y nos identificaba como expertos en tecnología. Entonces, pasamos a venderles consultoría de tecnología y ayudarles de otra manera. Lo analizamos conceptualmente. Si hubiésemos entendido que conceptualmente éramos una academia, hubiésemos crecido en, vale, pues vender formación a la hora de expandirnos, formación de idiomas, o formación de otra naturaleza, o de FP. Oye, si sabemos dar FP. Sin embargo, entendimos la empresa como plataforma. Y os decía, expansión. Las empresas que no crecen, si no vas para adelante, vas para atrás. Pero ir para atrás no es tan malo como ir para adelante en una dirección o ritmo equivocado. Si te equivocas de dirección o te equivocas de velocidad, es aún peor. En todo caso, expansión. Hay que expandirse. Tienes que estar pensando siempre en qué es lo siguiente. Porque si no vas para adelante, vas para atrás. Y ahí, a la hora de hasta dónde expandirte, es otro de mis aprendizajes principales, es que los límites de tu negocio son aquellos en los cuales te puedas mantener relevante, donde puedas ser relevante. Yo no puedo ser relevante en la venta de Tamagotchis. Yo no puedo ser relevante, hoy ya no, en la venta de lenguados. Ya no soy relevante, el sector no me identifica ahí. Si hablan de procesos, posiblemente alguien se acuerde de mí. Porque me he pasado 20 años haciendo lo mismo y yendo a congresos y escribiendo un mogollón de posts y haciendo proyectos en un montón de empresas. Entonces, puedo ser relevante ahí, pero hay espacios donde no puedo ser relevante. No puedo ser relevante por tamaño, porque yo no puedo ir a venderle a Inditex, por ejemplo. No tenía el tamaño, mi empresa no tenía ese tamaño. Puedo no ser relevante por geografía, yo no podía ir a vender al final lo hicimos a Estados Unidos, pero pasando mucho, pero no podía ir a vender a China, por ejemplo. No soy relevante allí. O no eres relevante por la disciplina. Oye, tú no eres relevante en ese tema.
definir cuáles son los límites de tu relevancia es lo que hace que no tomes una mala decisión respecto a la expansión. Es decir, vale, ¿puedo mantenerme relevante en ese espacio? ¿Puedo construirme un nombre, una reputación? ¿Me puedo mantener relevante? ¿Voy a estar el suficiente tiempo como para que el mercado me reconozca como referente en ese espacio? ¿Voy a invertir lo suficiente? Si no es así, está fuera de los límites de tu relevancia y os recomiendo encarecidamente que no lo hagáis porque será un experimento fallido. Tienes que llegar a ser relevante. Os pongo un ejemplo, voy a darle un poco para atrás, porque os pongo un ejemplo de por qué esa foto. Es que esa gente es muy alta, yo no soy tan bajito. Error. En 2017, que es cuando yo decido que vamos a pasar de consultoría de procesos a consultoría de herramientas que soporten esos procesos, yo digo, vale, pues si vamos a hacer consultoría de herramientas, cuantas más herramientas, mejor. ¿No? O sea, si el cliente me pide esta herramienta, la tendré. Si me pide esta otra, la tendré. Si me pide esta otra, la tendré también. Firmamos 7 acuerdos distintos con 7 fabricantes de software. Y tardé como 3 meses en darme cuenta de que aquello era una idiotez. Porque no podía ser relevante para ninguno de ellos. Entonces, cancelé 6 y nos quedamos con 1, con Atlassian. Este es el fundador, el señor... Yo no me he visto muy formal, pero lo del señor de las barbas, que parece Forrest Gump, es peor. Su empresa vale aproximadamente unos 40.000 millones en el Nasdaq y fuimos relevantes para él. Porque hicimos una aproximación, nuestra experiencia en procesos aplicada a su software, fue muy interesante y nos dieron el premio al mejor partner de EMEA, de Europa, Medio Oriente y África, 2018. Y eso, ser relevante para ellos y que nos diesen un premio y que nos pasasen oportunidades comerciales y que nos llevasen a San Francisco y a Sydney y a un montón de sitios, hizo que nuestra compañía creciese, porque éramos relevantes para ellos. Mientras que si hubiese sido solamente una referencia más de nuestro catálogo, no hubiésemos sido referentes para ellos. Accenture, los grandes monstruos de la informática, pueden permitirse el hecho de trabajar con Atlassian y con otros 46. ¿Por qué? Porque pueden mantenerse relevantes. Pueden tener un equipo técnico muy potente en cada uno de los apartados. Pero nosotros no podíamos. Entonces, los límites de nuestro negocio y de nuestra expansión, los de la relevancia. Y luego aprendimos también... esto no cometimos el error, esto no salió bien a la primera. A mover solamente un pie a la vez. Para mantener esa relevancia, íbamos cambiando una sola cosa. Porque si no, el mercado, si das bandazos, tu equipo te pierde, el mercado te pierde, aunque tú creas que lo has explicado, tardas meses, años en que el mercado te perciba como algo diferente. Entonces, nosotros éramos formación tecnológica, formación de Microsoft, y nos pasamos a hacer formación de procesos, movimos un pie. Luego consultoría de procesos, un pie, pero el otro seguía. Luego consultoría, pero de herramientas. Luego consultoría de herramientas en Colombia. ¿Por qué Colombia? Porque estaba en la misma franja horaria que la zona este americana, y desde allí dimos el salto a comprar barato, horas baratas y venderlas caras. Pero solamente mover un pie a la vez. Pues si no, la gente no te sigue. Tienes que tener un ancla con dónde estabas para hacer ese traspaso de relevancia. Y llega el día. Momento exit, que es como ahora se llaman los pijos llaman al traspaso de tu negocio. Antes se llamaba traspaso y ahora es exit. Llega el día del exit. Es un momento muy curioso y muy peculiar. Pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Lo primero que aprendí con esto es que las empresas no se venden, se compran. Tiene que venir alguien a comprártelo. Si tú vas a ofrecerlo, aunque tenga mucho sentido, yo lo he hecho. Error cometido. Ese sí. Oye, es que tiene mucho sentido. Te lo vendo porque encaja perfectamente en tu estructura. Todo el mundo se piensa que el que vende algo es porque está podrido, porque está mal, porque tiene algún problema. Y se rompe. O sea, las empresas tienen que venir a comprarte. Y para eso hay cosas que puedes hacer. Puedes pavonearte, puedes presumir de tus premios, puedes darte una vuelta por conferencias, puedes invertir en fichar gente de renombre que cuestan más de lo que producen, pero sabes que te dan visibilidad en prensa, en publicaciones especializadas. Te puedes dejar ver, pero te tienen que llamar. A nosotros nos llamaron en febrero y en abril estábamos firmando. Y fue todo súper rápido, súper fácil y súper guay. Pero porque el deseo ya viene del otro. El otro ya se ha convencido de que tú eres la pieza que le falta en su puzzle, por el motivo que sea. Puede ser por tu expansión
por tu tecnología, por tu expansión o por lo que sea. Las empresas no se venden, se compran. Y luego, algo en lo que no fallé, porque lo vi venir, fue mi obsesión de no ser el único que celebre ese día. Yo sabía que nuestra empresa se iba a vender, porque cada vez nos llegaban ofertas más grandes. Y mi mujer me decía, esto empieza a dar vertiguillo, ¿no? Sí, esto va a llegar un momento en que no vamos a poder decir que no, porque no sería razonable decir que no. Entonces, cuando llegase ese día, yo sabía que ese día iba a llegar, y en el 22, 2 años antes, lo que hice fue abrir el capital a los trabajadores y aquel que quiso pudo comprar acciones. Oye, muy baratas, pues se les puso muy baratas, pero de pago. Aquí regalas no se regalan a nadie, que si no, no se valora. Y un tercio de la plantilla compró acciones. Y 2 años después, pues se llevaron su parte. Entonces, yo estaba obsesionado con qué pasaría el día después, porque una vez que firmas, tú te vas a notaría y firmas y te hace tu transferencia, que parece mentira, pero tú coges tu móvil y lo ves y dices tú, hostia, ya está, sí, ya tengo el dinero. ¡Qué rápido es esto! Vale, guay. Pues el mundo no termina ese día, en ese momento. De hecho, mi mujer nos decía, oye, ¿y ahora que tenemos dinero, no podríamos trabajar menos? Pues no, ahí trabajan más. Es un hecho, o sea, ahí trabajan más. ¿Por qué? Porque por lo que sea, aquel que te ha comprado se ha gastado un dineral y espera recuperar más de lo que se ha gastado. Entonces tienes que hacer una integración, tienes que hacer tu trabajo del día a día, más una integración, más un montón de cosas que tienes que hacer. Y para eso te pasan 2 cosas. Vas a necesitar a tu gente, a la gente que ha estado contigo, que además para ellos también quieres que sea un momento de celebración y no solo un momento de incertidumbre y cambio, porque tú estás muy contento, pero generas mucha incertidumbre a mucha gente. Entonces, yo quería que, oye, de alguna forma tuviesen su parte de recompensa y que además yo les necesitaba. Yo quería que me ayudasen a hacer la integración y hacer el traspaso y hacer todo esto. Y la verdad es que estoy muy contento de haberlo hecho. Es una de las cosas que me salieron muy bien. Y llega el momento de la despedida, último. Esto ya se acaba. Momento de despedida. Una de las cosas más difíciles es asumir que ya no es tuyo. Tú vendes la casa donde has crecido tus niños y demás, y luego dices, ¿y el cabrón este qué reforma está haciendo? ¿Por qué la pinta de verde? ¿Qué necesidad hay? ¿Vale? Entonces pero ya no es tuya, ¿vale? A mí es que me ha pasado. Yo nací en Tomelloso, Ciudad Real, y luego mi familia se mudó a Albacete, que es donde yo crecí. Y yo recuerdo pasar por la calle, ver la casa y decir, si yo crecí en esta casa, ¿qué necesidad había de hacer esto? O sea, ¿por qué? Vale, con las empresas pasa lo mismo, ya no es tuya. Y tienes que asumir que ese vínculo emocional que has construido, porque has construido un vínculo emocional de todas. Que no, es un activo, solamente es un activo financiero para mí y un jamón. Te has dejado allí la vida, te has dejado la salud, has pasado momentos muy malos y ha habido gente que te ha ayudado. Entonces, has creado un vínculo emocional y tienes que entender que lo tienes que romper, tienes que asumir, tienes que hacer ese proceso de asumir que ya no es tuya. Y luego tienes que construir una nueva identidad. Y esa sí que es una bofetada que me llevé yo. Porque yo había construido mi identidad. Hola, soy Pablo Grueso, CEO de Tecnofor. Y construyes tu identidad en base a eso, en base a esos éxitos, a ese camino, a esa historia que cuentas a los demás y te cuentas a ti mismo, y generas una identidad en base a yo soy esto. Bueno, pues al día siguiente, o sea, cuando, oye, ha terminado la integración, la gente que te ha comprado ya no le encajas en el proyecto, o tú te quieres ir a hacer otras cosas nuevas, oye, quiero experimentar, quiero otras cosas. Pero hay un día después, yo he vivido ese día después, y ese día después el teléfono no suena, te entran los mails del spam, y hay un vacío en tu vida enorme, ya no solo por la cantidad de horas, sino porque yo ahora qué soy, yo ahora cómo me presento. Hola, soy el papá de 2 niños y vigués consorte y limpiaba lenguado, sí, pero ya lo de que eres CEO de una consultora de procesos, pues ya no. Tienes que construirte una nueva identidad. Yo me costó unos días acostumbrarme a esa situación. Y ahí mi consejo, lo que le diría a cualquiera, es ponte en marcha pronto. Haz algo enseguida. Monta algo. Monta algo que puede ser, en mi caso fue una newsletter. A mí la newsletter me dio la vida. Yo escribo todas las semanas, os digo, soy muy rasas. Yo escribo todas las semanas una newsletter y eso me dio la excusa para investigar. Ya tenía algo a lo que dedicar el tiempo. Cariño, me tengo que investigar para mi newsletter, tengo un público que atender. Entonces, ya tienes una obligación autoimpuesta, pero es estupenda y te obliga a investigar. Y te da una excusa para hablar con gente. Oye, mira, te puedo entrevistar porque es que es para mi newsletter. ¿Me podrías ayudar sobre esto? Y te da una excusa para hablar con gente. Es estupendo, pero tienes que asumir que tienes que construir una nueva identidad. Y
ya idealmente pues montas una empresa nueva. Como decía Jorge, ahora he montado Shellment, que es esta plataforma de ahorro tokenizado, que comencé en diciembre del año pasado. Todavía no hemos salido a producción, está la página web, tenemos nuestro manifiesto, tenemos lo que estamos construyendo. Si tenéis interés le dais un vistazo. Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Es excepcionalmente más fácil la segunda vez. No solo por lo que sabes, sino porque te hacen más caso. ¿Os acordáis que yo decía que tienes como una especie de aura? Que la gente dice, ya lo ha hecho una vez, ¿será capaz de hacerlo dos? Bien, te aprovechas de eso. Es más fácil que consigas clientes, que consigas talento, que consigas un montón de cosas. Y a eso me dedico, a cometer errores nuevos. A eso es lo que me dedico ahora, a cometer errores nuevos que confío en poder compartiros en mis redes sociales, en mi newsletter y siempre que me invitéis a Vigo, que me tendréis por aquí. Muchas gracias.